la concertación de evaluación, para que tengamos entonces en cuenta algo que vamos a hacer en esta clase, ¿cierto? Les comparto pantalla para que veamos de nuevo la concertación de evaluación. Recuerden que estamos viendo pantalla. Sí, profe. Ok. Entonces, habíamos dicho que una de las actividades evaluativas del curso son las exposiciones que vamos a hacer, grupales, de las teorías de la comunicación, donde ahorita vamos a conformar los grupos. Empezamos el 17 de marzo y terminaríamos el 21. 17 de marzo, pues dentro de 8 días, ¿cierto? Entonces, ahorita vamos a conformar esos grupos y les vamos a dar, a ingresarlo a una tablita, pues, para que sepamos quién, en qué orden continuaríamos, ¿cierto? Muy bien. En ese sentido, muchachos, ¿cómo les fue con la lectura del texto? ¿Lo leyeron? ¿No lo leyeron? ¿Hubo aspectos que no entendieron? Empecemos a conversar. Profe, yo tengo como unas pequeñas dudas sobre el texto. Es que Ok, es que no entendí muy bien a qué se refería cuando estaba hablando de la confusión entre medios técnicos y tecnología. Creo que muy no, bien. entre técnicas y tecnología, no entendí muy bien. Esa conversión no más bien ese paralelo entre lo técnico y lo tecnológico. Ok, muy bien. Muy bien, Juan Manuel. A ver, los escucho al resto, muchachos. ¿Cómo les fue con la lectura del texto? Profe, a mí me pasa lo mismo que Juan Manuel. También en esa parte de técnica y tecnología tuve como una gran confusión. Pues al principio el texto me pareció muy claro, pero ya cuando llegué a esa parte sí me confundí bastante. No supe cómo diferenciarlo muy bien. Ok, Sofía, muy bien. Listo. Creo que hay dudas recurrentes frente a esa parte. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más tiene alguna duda, tuvo alguna dificultad, algo que les haya llamado la atención? De hecho, es que conversemos, muchachos. Hoy esta es la entrada. Hoy estamos haciendo la entrada conceptual a lo que vamos a desarrollar a partir de esas teorías de la comunicación clásicas y desde luego el estudio de la comunicación como fenómeno de estudio, como fenómeno de investigación propiamente, para entender todo este tema de no solamente los medios de comunicación masivos, sino los medios de comunicación que se han pensado en función de lo masivo, de alto impacto. Muy bien. La idea es que entonces conversemos con la solución, a partir de también solucionar dichas inquietudes que ustedes están planteando y que en la marcha de la discusión pues también van a ir saliendo, van a ir aflorando comentarios, opiniones, intervenciones, pero en este momento sí requiero saber, al igual que en momentos posteriores, con las lecturas, los quiero escuchar, con dudas, con inquietudes, con comentarios que pueden estar sueltos en este momento. Nos interesa es articularlos ahorita. Entonces, anímense, muchachos, por favor, a que me comenten cómo les ve con la lectura del texto. También siendo muy sincero, si no lo leyeron, si lo dejaron empezado. Una lectura muy corta, tiene concepto técnico, desde luego. Y eso es importante entender de que esos conceptos técnicos o tan conceptuales o teóricos, como los podemos llamar, los vamos a ir escuchando quizás de manera muy recurrente y es el léxico, son los términos que vamos a articular a nuestro léxico para hablar precisamente de comunicación y medios. Muy bien, entonces, muchachos, ¿quién más? No quiero estar como preguntando uno por uno. Quiero que lo hagan de manera muy autónoma.
Profe, pues yo me leí el texto, me pareció muy interesante, pero tuve cierta inquietud sobre los postulados generales, pues no me quedó muy claro. Entonces, para ver si más adelante me podrías explicar. Claro, ahorita vamos ya yo hice desde luego una lectura y hago una extracción de apartados o premisas que son fundamentales de los textos como para ir armando ya toda la discusión. Ya enseguida les comparto pantalla con mi ejercicio de lectura y comprensión. Muy bien, entonces, Valentina. Muchachos, ¿qué más les llamó por ahí la atención? ¿Qué más? Una palabra, un concepto, una idea. Profe, a mí me llamó la atención la parte en la que dicen que la comunicación es inherente, pues la comunicación de masas es inherente a la sociedad, que hacen como una pequeña comparación con el tema de la producción industrial, que no se concibe también una sociedad sin industria o una comunicación, una sociedad sin estos medios de comunicación. También me confundo un poco al final cuando empiezan como a hacer como la caracterización, ¿cierto? Que no entiendo muy bien esa parte. Ok, John Whitman, muy bien. Gracias por tus comentarios y también por lo que planteas como pregunta, como inquietud. Bien. Ok, Katy, vale. Muy bien, ¿quién más quiere destacar algún comentario, arrojar alguna pregunta? Listo, entonces tengamos ahí las preguntitas, se van a ir solucionando la marcha y en la medida en que vayamos pues generando la discusión, van haciendo también sus intervenciones y como les digo, en la marcha también se van a ir solucionando esas inquietudes. Aquí corresponde es como la socialización de ese texto eh, puesto a leer. Muchachos, desactivo cámara un momentico pues para que nos concentremos en el texto, pues, en los extractos que realicé de la lectura y empecemos a conversar. Listo, recuerden que ahorita ya conformamos los grupos de las exposiciones, damos las pautas y desde luego los temas. Y un material que les voy a mostrar que está en la carpeta del Drive que ustedes van a utilizar como apoyo, yo se los dispuse para que consulten el tema o la teoría que les tocó. Les va a servir muchísimo para preparar sus exposiciones. Entonces comparto pantalla. Muchachos, la estamos viendo. Sí, estamos Sí, viendo profe. estos apuntes en un archivito de Word, muchachos. Entonces, el texto titulado Los medios de comunicación de masa, desarrollo y tipos es un texto que eh, pretende darnos como una pequeña entrada en términos conceptuales, obviamente, en lo que se entiende por medios de comunicación de masas, cuáles han sido sus desarrollos y qué tipologías de pronto se han pensado tradicionalmente dentro de los medios de comunicación de masas, como que existieran varios, ¿cierto? Es muy importante entonces, muchachos, uno haciendo la extracción de este texto, entender lo siguiente, una relación entre medios de comunicación y la sociedad. Un medio de comunicación, y de hecho cualquier medio que persiga un fin, tiene que estar pensado en función de una sociedad. Entonces, más que hablar de medios de comunicación de masas, hablaríamos de medios de comunicación de masas sociales. Porque los medios de comunicación que vamos a ver ahorita y que ya los conocemos, que nos han inculcado desde la escuela, desde pequeños los hemos venido consumiendo, todos y cada uno de ellos han tenido un papel importante en el desarrollo de la historia social de la humanidad, indiferentemente de las sociedades y culturas en las que se ubique. Pero estos medios de comunicación que son pensados para las masas cumplen una función social, eminentemente social. ¿Cómo así que social? No quiere decir de que hablar de lo social es algo chévere, como altruista, no, sino que tiene un impacto en una sociedad. A eso nos referimos. Y a eso
también planteaba, desde esa perspectiva se planteaba ese texto, pensar que los medios de comunicación de masas nacieron en una relación, en una conjunción con las necesidades sociales de esas sociedades del momento, ¿cierto? Entonces, el texto empieza a decir, estos son apartados, fragmentos, extractos grandes. También me permití a subrayar o destacar algunos aspectos dentro de estos grandes fragmentos para armar bien la discusión y desmenuzar bien este texto que pusimos a leer. Entonces, en este apartado que yo quise resaltar, o que traje más bien, estamos hablando o estamos afirmando que es necesario especificar tanto las nuevas estructuras sociales generales a la que los medios se vinculan, como las condiciones estructurales que los medios actuales asumen internamente en su funcionamiento. Lo que quiere decir esto, es que la sociedad constantemente se está estructurando, ¿cierto? Un momento, por favor. Entonces, las estructuras sociales cada vez más se están configurando y están dando como nacimiento a nuevas comunidades, nuevas sociedades, cada vez más articuladas con el funcionamiento o con los medios de comunicación, y que al día de hoy ya no, una sociedad no se configura en relación a los medios de comunicación de masas tradicionales, televisión, prensa, radio, ¿cierto? Ya hoy por hoy hablamos de unos medios de comunicación que también son masivos, pero también más desde lo alternativo, o medios de comunicación donde irrumpen ese esquema clásico tan lateral o tan horizontal, tan vertical, perdón, de la comunicación. Recuerdan ese emisor que está por allá arriba y ese receptor final que está por allá abajo, ¿cierto? O sea, muchos de estos medios de comunicación, compañeros, la gran mayoría en términos de medios de comunicación de masas, fueron pensados desde la posibilidad de generar un impacto o un efecto directo y muy desde la autonomía y supresión de autonomías de los receptores o de esa recepción final, ¿cierto? Entonces, en este sentido, estamos diciendo de que la sociedad, hay un matrimonio entre medios de comunicación de masas y la sociedad. Los medios de comunicación de masas no son posibles pensarlos si no se piensan en una función que cumplen socialmente. Entonces, también se nos informa, se nos explicita también en el texto, y es que los medios de comunicación sabemos muy bien que fueron estructurados o empezaron a operar gracias a ¿qué? A la aparición de ciertos grupos, ciertas organizaciones que empezaron desde luego a utilizarlos con unos propósitos en particular. No es apresurado o no estamos especulando frente a lo siguiente, es que los medios de comunicación de masas hemos sabido que las han manejado corporaciones económicas, políticas, ¿cierto? Ciertas agencias de información que desde luego generan unos sesgos informacionales, es decir, el tratamiento informativo que hacen es acomodado con ciertos intereses y ciertas intencionalidades. Entonces, eso ahí, recuerden que los medios de comunicación de masas, como estamos diciendo desde ahorita, se concibieron o empezaron a aparecer desde una función social, desde
desde unos impactos o unos efectos que se supone que empiezan a generar en la sociedad, ¿cierto? Y que a su misma vez esos medios de comunicación de masas han de servir como unos medios para que una sociedad se empiece a configurar de tal manera o empiece a funcionar de tal forma que prospere. Pero aquí empezó a pasar todo lo contrario. Se empezaron en algunas carreras de comunicación que ustedes van a trabajar, van a escuchar recurrentemente el medio de manipulación y control social, ¿cierto? La manipulación de los medios, entre otros. Por ahí escuché un micrófono activado. ¿Alguien iba a preguntar algo? Chicos. Bueno, ok. Y también se resaltó entonces en este apartado lo siguiente, que hay que aclarar y tener también muy presente el grado de dependencia de cada medio en la definición de sus contenidos respecto a la masa de la población de una sociedad. Aquí entonces, al haber resaltado esto, uno de los aspectos que quería enfatizar es que los medios de comunicación de masas para la sociedad también se fueron estructurando en la medida en que fueron pensando unos contenidos o unas informaciones, unos mensajes en sí mismo, pensados propiamente para esa masa, una masa social, que en sí mismo es una población o una porción de una sociedad. Entonces aquí se empezó a considerar lo siguiente, que los medios de comunicación, si bien tienen una función social, también ha segmentado y delimitado las características y las intencionalidades de sus mensajes, ¿cierto? Porque no es cualquier cosa un medio de comunicación de masas. La masa, al fin y al cabo, ¿dónde está? En la misma sociedad, ¿cierto? Entonces, creo que estas son cosas que ya hemos como reflexionado nosotros en diferentes escenarios, en diferentes espacios, pero el texto arranca afirmando este tipo de cosas, como los medios de comunicación empezaron a nacer y a configurarse desde esa esencia social pensados desde la masa, desde lo masivo, o sea, que llega a muchísima gente, ¿cierto? Hay medios de comunicación que podemos decir que pueden ser más unipersonales. Dicen algunos estudiosos investigadores contemporáneos que, por ejemplo, el fenómeno de WhatsApp, yo me puedo comunicar sí, relativamente de forma masiva, pero es más de conversar con el otro. Más que un medio sería un canal de comunicación, ¿cierto? Porque el medio reúne una serie de condiciones técnicas y tecnológicas, que eso es lo que vamos a mencionar ahorita, y que a algunos de ustedes les generó inquietudes en términos de que un canal es un espacio, un pequeño espacio que permite la interacción entre dos individuos o más, mientras que los medios, más que un canal, se dota de muchos de estos canales y de muchos de otros espacios con el fin de llegar o de impactar masas cada vez mucho más grandes o numerosas. Eso es como la diferencia para tener entre medio de comunicación y canal de comunicación, ¿cierto? Medio de comunicación se puede adoptar de varios canales de comunicación para consolidar propiamente su funcionamiento y su esencia de ser como medio de comunicación, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos, si fuéramos a definir o a clarificar el concepto de medio, ¿qué es un medio? Lo podríamos pensar como un mecanismo, como algo que le sirve a alguien o a un conjunto de personas para algo más. Entonces, son medios de comunicación donde interpelan a la interacción de múltiples actores sociales. Entonces, está la ciudadanía, está la gente común, la gente corriente, nosotros. También hay unos actores institucionales, ¿cierto? El gobierno, actores institucionales en lo judicial, ¿cierto? Y diferentes diferentes grupos de actores sociales, donde a través de los medios de comunicación se piensa, o se ha pensado que se ponen en diálogo, se pueden encontrar. Se dice entonces, o se consideró que esos medios de comunicación de masas
han de servir como una serie de vehículos que facilitan la comunicación entre los diferentes sectores de la sociedad civil. Como grupos o actores como los que acabo de mencionar, ¿cierto? Entonces, muchachos, en esa primera parte del texto nos hablaban de eso, de que entonces los medios de comunicación de masas nacieron en función o en relación a su carácter social, ¿cierto? Y que cada vez más que la sociedad se iba generando unas nuevas estructuras o unas nuevas transformaciones de su estructura social, el medio ayudaba a que esas condiciones estructurales de esa sociedad pues se dieran o cambiaran, y a su misma vez el mismo medio también iba cambiando o mutando un poco, ¿cierto? Entonces ahí hay una relación, esa es la relación que nos destacaban, relación entre el medio de comunicación y la sociedad, ¿cierto? Muy bien, muchachos, preguntas, inquietudes, comentarios hasta acá. ¿Claridad? Chicos, ¿de claridad? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, profe. Sí, profesora. Muy bien, listo. Entonces, hay un apartado en el texto que nos hablan de los medios de comunicación de masas como tecnología. Entonces, ahí es donde aparecen las dudas que están contempladas, las dudas que ustedes plantearon ahorita. Listo, nos da un autor que eso lo vamos a conocer quizás en una de las teorías de la comunicación que veamos acá, o más factiblemente en teoría de la recepción, que es el curso, pues, que no es continuación, sino de profundización en el concepto de audiencias. Entonces, este señor se llama Raymond Williams, de los estudios culturales de la Escuela de Birmingham de Inglaterra. Es una escuela que nosotros vamos a conocer, que bueno que hicieron ellos, que estudiaron precisamente la comunicación de las masas. Entonces, este señor pues se cita acá para dar la entrada a la discusión entre el concepto de comunicación de masas como tecnología. Dice él, o él establece lo siguiente, una distinción entre lo que se puede denominar como los usos sociales efectivos de esa comunicación de masas y unos usos técnicos que tienen esos mismos medios de comunicación. Para él son medios de masas aquellos que se han utilizado o se utilizan para la comunicación de masas. Entonces, aquí es importante entonces entender lo siguiente, perdón, y es que hay unos medios de comunicación que no necesariamente fueron pensados para las masas, mientras que otros sí. Entonces, para tener claridad nosotros, compañeros, los medios de comunicación de masas tradicionales e históricos son los siguientes: la radio, la prensa, la televisión y en su momento fue el cine. ¿Por qué el cine? Porque el cine fue el primer medio que logró a través de una pantalla, desde luego, hacer una representación visual y retomó o incluyó más bien elementos auditivos, pues, la imagen y el sonido, ¿cierto? Y que sabemos muy bien que el cine viene antes del desarrollo histórico de la televisión, y era masivo. ¿Por qué? Porque uno iba a las salas de cine, la gente en ese entonces, las sociedades de ese momento, vivían frente a una gran pantalla, generando una experiencia colectiva de consumo de lo que estaban viendo, ¿cierto? Entonces, no es gratuito que cuando hablamos, por ejemplo, del contexto de la Segunda Guerra Mundial, los diferentes bandos en disputa utilizaban el cine como un mecanismo de propaganda. Entonces, te proyectaban la película, pero también te pasaban una serie de piezas cinematográficas de carácter promocional o propagandístico, mostrándote cómo iba la guerra. O te pasaban unos dibujos animados, o te pasaban, te proyectaban, perdón, ciertos contenidos que aludían a, ¿cierto? Entonces ellos encontraron que el cine servía dentro de esa sociedad y el momento histórico de ese momento como un medio de comunicación de carácter masivo,
¿Listo? Pero hoy por hoy ya sabemos que eso ha cambiado bastante, ya no vamos al cine como iba la gente antes, eso lo sabemos, ya la experiencia de consumo cinematográfico es cada vez más personal y cada vez se adapta a unos gustos que tienen las audiencias. De hecho, básicamente hoy por hoy hablamos de que el cine se ha transformado tanto no solamente en su producción, en su organización, también ha tenido, se han transformado sus narrativas, sus estéticas, el mismo lenguaje. ¿Gracias a qué? A que todos los desarrollos tecnológicos han posibilitado que las audiencias intervengan más hasta la misma manera de hacer los contenidos y las historias y otras cosas. Ahí es donde hablamos de conceptos que hemos escuchado por ahí como la multimedia, los medios multimediales, la transmedia, entre otras cosas, ¿cierto? Pero eso nos compete llegar como mucho más adelante. Aquí nos estamos ubicando en un plano sociohistórico y temporal, para decirte que tradicionalmente los medios de comunicación de masas que han prosperado a través de la historia han sido estos que les acabo de mencionar. La radio, siendo la radio segundo, la prensa fue la inicial desde que se creó la imprenta, la prensa, la radio y posteriormente la televisión. Ya recuerden, el cine dejó de ser considerado un medio de comunicación masivo, ya se considera un medio más de entretenimiento, y que también algunos investigadores y estudiosos empezaron a considerar, de acuerdo a los desarrollos tecnológicos, Internet como un medio de comunicación, ¿cierto? Pero es una discusión que varios académicos y varios investigadores empezaron a generar frente a esto, porque el Internet por sí solo no es un medio de comunicación, sería más bien un espacio que permite la convergencia de los medios, de múltiples medios, ¿cierto? Y desde luego presupone una interacción con las audiencias en condición de usuarios de manera diferente a la linealidad con la que fue concebido los medios de comunicación de masas. Recuerda que los medios de comunicación de masas, ellos básicamente están ubicados como en el rol del emisor, ¿cierto? Y ya la ciudadanía, la sociedad en general, es el receptor final, ¿cierto? Muy bien, entonces, volviendo a esto, compañeros, este investigador, Raymond Willis, por allá en los 60, afirmó que para él los medios de comunicación de masas son aquellos que se han utilizado o todavía se utilizan para comunicar a las masas. Una comunicación pensada en términos de masa. Entonces, él también empieza a hacer una serie de consideraciones en términos de lo técnico y lo tecnológico que debe de tener un medio de comunicación de masas en tanto su funcionamiento interno y en tanto su relación social, ¿cierto? Entonces empiezan a decir que no hay que confundir el concepto de técnica y tecnología, porque una técnica se entiende como una habilidad particular o la aplicación de una habilidad que se tenga, ¿cierto? Y hay inventos de carácter técnicos que facilitan el desarrollo de ciertas destrezas o habilidades, ¿cierto? En contraste, se entiende que una tecnología es el marco de conocimientos necesarios para el desarrollo de esas habilidades. O sea, la tecnología supedita el desarrollo técnico y las aplicaciones que vayan a tener eso, ¿cierto? Entonces, cuando se hablan de desarrollos tecnológicos, o el desarrollo tecnológico de los medios de comunicación, a veces, según el texto, se confundía con desarrollos técnicos, ¿cierto? Entonces, empezamos a ver, por ejemplo, la televisión en las casas. Listo. Antes, cuando apareció la televisión, hay una imagen icónica por ahí, y creo que todos lo tenemos latente. De pronto a muchos no les tocó, pero a los que nos tocó, lo que ustedes han conocido o a través de imágenes, es que antes había un televisor por casa. ¿Dónde se colocaba? En la sala de la casa. Y los miembros de la familia se reunían en torno
a esa pantalla como si fuera un ritual a ver un programa, había una experiencia todavía ahí colectiva o de familia, había un lugar ahí de mediación interesante, ¿cierto? Pero entonces es importante entender de que los medios de comunicación, los tradicionales o clásicos que hemos venido mencionando, prensa, radio, televisión, han venido desde, empezaron a experimentar, perdón, una serie de desarrollos técnicos en función de ese marco de referencia que es la tecnología. Entonces la tecnología no es en sí mismo el aparato como tal, ¿cierto? Sino el hecho de que exista como una gran condición o un espectro que diga, no, ya la televisión no necesariamente tiene que estar en la casa, ya puede estar en un vehículo. Entonces ya empezamos a experimentar que habían carros donde se colocaban pantallas a los vehículos, ¿cierto? Para generar otras experiencias de consumo, ¿cierto? Y es muy diferente ver televisión. Uno conduciendo un vehículo hasta en la casa, cambian los lugares de consumo. Eso también incide significativamente a la hora de producir ciertos contenidos, los mismos mensajes de los mismos medios de comunicación, porque es que tiene que ser algo muy diferente a las condiciones de consumo que se están generando en ese momento. Si yo voy manejando un vehículo y estoy viendo a su misma vez la pantalla, pues ¿qué pasa? ¿Cierto? Pero es una experiencia de consumo de medios muy diferencial. Entonces, entendiendo precisamente estas diferencias o estas relaciones entre dos conceptos que se encuentran y que de su misma vez chocan, entonces el texto lo que nos está diciendo es que la técnica se refiere más que todo al desarrollo particular de una habilidad y cómo se aplica esa habilidad o esa destreza. Lo tecnológico se entiende como un marco de conocimientos para que esas técnicas o esas habilidades se desarrollen, ¿cierto? Y que a su misma vez lo tecnológico propicia las condiciones para que eso técnico se utilice o se aplique. Listo, entonces hay una premisa interesante que ya nos ayuda a entender mucho más esto en el contexto de los medios de comunicación, y es que para referirnos con todo sentido a los denominados medios de comunicación de masas, tenemos pues que tener siempre presente que esencialmente apelamos a un conjunto de tecnologías que, aunque se han implantado gracias a unos determinados medios técnicos, incluyen a las condiciones sociales que posibilitan el uso de esos medios, y además de la necesidad social de tales usos. Entonces, en este sentido, podemos entender propiamente de la radio, de la televisión y de la prensa que hay un cambio técnico a la hora, por ejemplo, de producir una noticia en el periódico. O sea, empiezan a aparecer otros géneros periodísticos y a su misma vez se modifica el mismo tiraje y la misma construcción del papel, del periódico impreso. Estamos hablando del periódico en su forma tradicional, ¿cierto? Ahí habría un cambio de carácter técnico también, ¿cierto? Pero cuando se habla aquí de lo tecnológico, es que hay unas condiciones grandes en términos de conocimiento que sugieren que el medio de comunicación se vaya modificando. Como les estaba diciendo ahorita, entonces la televisión cambió en su forma convencional de tener una pantalla bien grande allá en la sala de la casa. Ya la pantalla se achicó gracias a unos cambios de carácter técnicos, ¿cierto? Para adecuarse en un vehículo, pero eso nació gracias a qué? A que el desarrollo tecnológico se refiere a que las personas que producen los mismos o hacen los mismos medios de comunicación tengan la posibilidad de hacer cambios a ese medio. O sea, muchachos, estamos entendiendo aquí ahora bien la diferencia. Que lo técnico se entiende como el uso de una serie de particularidades, de habilidades o destrezas, y lo tecnológico es como el marco de referencia de conocimientos que no se toca, sino que están ahí porque como que eso nos dice que el medio debe de cambiar. ¿Sí, compañero?
No, era para ver si lo había entendido. Yo entendí como que lo tecnológico sería como la capacidad que se tiene de crear el televisor, lo técnico, mientras que lo tecnológico sería como el concepto de que tenemos que hacer más pequeño este televisor. Exactamente, mira, ¿qué pasa si en las sociedades primitivas, ¿sí? Prehistóricas, las primeras sociedades humanas? Eh, eh, las comunidades de ese momento veían la necesidad de transportar su comida o algo, ¿a través de qué? De una especie de vehículo que les permitiera arrastrar ciertas cosas, ¿cierto? Y empezaron a experimentar, a mover unas piedras, a mover eh, diversidad de elementos de la naturaleza con un fin, ¿cierto? Ah, bueno, para guarecerme en el río, entonces necesito conseguir estos elementos, ¿cierto? Pero se dieron cuenta de que había una serie de mecanismos, ¿cierto? Que podían utilizar en función de ese propósito que ellos perseguían. Entonces, van a arrastrar una piedra, es muy pesada. ¿Qué puedo yo crear? Es decir, qué habilidad y destreza se va a desarrollar en función de poder arrastrar esa piedra o muchas piedras pues, que le imposibilitan moverlas por su propia cuenta. Entonces empezaron a intentar con otras cosas. Muy posiblemente también entonces empezaron a pensar vehículos de transporte, ¿cierto? Vehículos de transporte que les ayudaran pues precisamente a la redundancia de transportar estos elementos. Muy posiblemente empezaron a mirar que había, para no hacer tanta fuerza, ¿cierto? Sino que ese vehículo que ellos estaban creando, o estaban inventando en ese momento, les ayudara a arrastrar o a transportar más bien eso, esos objetos, esos elementos. Entonces empezaron a mirar con eh, ruedas, por ejemplo. Ah, pero no era una rueda tan circular, sino un mecanismo que permitía alar un poco más eh, ese recurso o ese invento tecnológico y técnico, perdón, que inventaron en ese momento. O sea, entonces, lo técnico básicamente se refiere a que desarrolla a partir de una necesidad, una serie de habilidades que van en función de un propósito, y lo tecnológico se piensa más en la resolución de un conjunto de necesidades y que va a su misma vez construyendo conocimientos para poder aplicar. Entonces, técnicamente eso. En este caso, en este ejemplo que les estoy colocando, es que lo tecnológico en ese contexto pues, de esas sociedades primitivas tendrían a ser como las condiciones naturales y los pocos conocimientos que esas comunidades de ese momento empezaron a generar en términos de qué, de arrastrar algo, de alar algo, ¿cierto? Para construir esto, para construir aquello. Lo tecnológico en ese momento podría ser, por ejemplo, cuando estaban elaborando sus utensilios muy rudimentarios para cazar, ¿cierto? Para cazar animales, ¿para qué? Para poder alimentarse. Entonces, muy seguramente las puntas de las lanzas y las lanzas mismas y los rudimentos que utilizaron fueron cambiando de forma, gracias a que a unas habilidades técnicas que el mismo concepto o la misma visión tecnológica de ese momento les permitía hacer. Se dieron cuenta de que bajo ciertas condiciones climáticas pasaba esto con la naturaleza, ¿cierto? Y dado a su experiencia y dado a todo lo que se vivía en ese momento de entonces, se desarrollaron una serie de habilidades técnicas para solucionar, pues, desde luego, unos propósitos en particular, pues, conseguir tener unos fines en sí mismos, pero desde luego que la tecnología entonces se entiende como aquellas cosas que hacen que el conjunto de destrezas o habilidades técnicas se desarrollen para llegar a una finalidad en particular. ¿Cierto? Entonces la tecnología no es propiamente como lo que yo veo o lo que yo toco, ya la rueda circular. No, es el conjunto de conocimientos o ideas que ayudan a
a que las destrezas técnicas se desarrollen. ¿Sí me hago entender, muchachos? Sí, profe. Ok. ¿Hay alguna pregunta, inquietud acá hasta el momento? Entonces, en relación a los medios de comunicación de masas, hay que tener en cuenta, según todo esto que estamos viviendo de lo tecnológico y lo técnico, es que esencialmente apelamos a un conjunto de tecnologías que, aunque se han implantado gracias a unos determinados medios técnicos, ¿cierto? El televisor pequeño, el televisor ubicado en otro espacio diferente al hogar, cambia el tamaño de la pantalla. Antes veíamos televisión a blanco y negro y que implicó la televisión a color. Todo eso son transformaciones técnicas que han propiciado lo tecnológico, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, también asoma otro concepto o lo que dijimos ahorita inicialmente, y es que las condiciones sociales, es decir, las mismas condiciones de la sociedad en ese momento, han posibilitado el uso de esos medios, ¿cierto? Y a su misma vez han incidido en la manera en cómo esos medios, con sus transformaciones técnicas y sus tecnologías, se implanten en la sociedad, ¿cierto? Entonces, los medios son una institución implantada socialmente. Ojo con esto. Cuando hablamos de una institución implantada socialmente, no es que tenga un edificio, como si fuera el Instituto de Bellas Artes. Las instituciones son simbólicas, son abstractas y que se materializan en muchos casos en espacios de estos tipos. Por ejemplo, la religión podemos decir que es una institución y hay una serie de espacios donde la gente realiza prácticas religiosas, o sea, les permite concentrarse alrededor y frente a esto, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de que los medios son una institución social, es que nosotros apelamos a los medios de comunicación como un lugar donde nos encontramos o donde asistimos a ver lo que pasa en diferentes lugares del mundo. O sea, a través de las noticias, por ejemplo. Nos encontramos frente a la televisión, por ejemplo, como un lugar de entretenimiento. Nos encontramos frente en los medios de comunicación como espacios educativos, ¿cierto? O sea, son muchas las funciones que hoy por hoy y de manera un poco histórica han tenido los medios de comunicación. Porque entonces recuerden, la institución no se entiende, o sea, se debe entender, perdón, desde una forma muy abstracta, simbólica, y es que nosotros, por ejemplo, o lo han escuchado ustedes algunas personas decir, no, profe, es que yo eso lo vi en la televisión. Vea, usted tiene que ver esto, veas este programa, aquí le van a explicar esto. Usted ya le está diciendo a la gente que debe de acudir, de incurrir en lo que dice un medio de comunicación para informarte de algo, ¿cierto? O para educarte frente a cierta cuestión. O sea, no estamos diciéndole que vaya a preguntarle a alguien más, sino a los medios de comunicación. Entonces, por eso decimos de que los medios son instituciones que tienen una función social y están tan arraigadas en la sociedad que han venido cumpliendo un papel importantísimo, que ha tocado otras esferas, como la política, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, esta premisa la quería resaltar desde este sentido, muchachos. Que los medios, a partir de sus desarrollos tecnológicos y sus transformaciones en términos técnicos, o sea, los medios de comunicación, hoy vemos la prensa, yendo al caso específico de la prensa, ya no solamente la vemos impresa, ¿cierto? No vemos el papel impreso, ya la vemos en redes sociales, ya nos llegan notificaciones a los correos, ha cambiado su formato. Y esos cambios de formato, ¿qué lo ha posibilitado? La tecnología en sí mismo y el mismo desarrollo del medio técnico, ¿cierto? O sea, yo ya llego y me adapto a la interfaz de una red social, ¿cierto? Se necesitan destrezas técnicas para manejar y para construir la información desde esas interfaces. Pero la tecnología
son como las condiciones y el marco de referencia de conocimientos que existen en el momento que yo, en términos del desarrollo técnico, empleo para modificar el formato de la prensa, en este caso, por ejemplo, de la radio, ¿cierto? Entonces ya escuchábamos la radio, los celulares, miren, los celulares los dispositivos móviles son muy particulares en eso, ¿cierto? Que son multitarea, multipropósito. Desde luego que hay un gran desarrollo tecnológico, pero se necesita el desarrollo técnico, que son habilidades y destrezas, no solamente para fabricarlo, sino para manejarlo. ¿Lo ven? No hay una clase en la escuela, en el colegio, donde me enseñan a manejar un celular. Las mismas condiciones sociales nos van llevando a que cada individuo de esa sociedad empiece a operar un celular. Entonces, hoy por hoy, hay trabajos muy significativos y muy importantes en términos de alfabetización digital y mediática que cogen ciertos grupos poblacionales de la sociedad para precisamente alfabetizarlos y enseñarles asuntos de este tipo. Hay niños, hay adultos mayores, ¿cierto? Gente diseminada en el campo, etc. Entonces, miren todo esto también lo que presupone. Bueno, saltemos entonces a esto, que ya vamos a llegar a estos postulados que ustedes que también tocaron ahorita y a manera de pregunta también. Bueno, el texto nos empieza a señalar que hay hay unas caracterizaciones que en términos de los medios de comunicación de masas, en términos de su desarrollo técnico y desde luego tecnológico. Entonces, en una primera instancia, que apunta al origen de la tecnología de los medios de comunicación de masas, coincide con un cambio técnico expresado en el salto del uso de fuerzas físicas inherentes al humano, el uso de fuerzas técnicas de mediación humana. ¿Qué quiere decir? Que ya no se hablaba en términos de la comunicación más unipersonal, sino una comunicación pensada propiamente de los seres humanos, pero para grandes porciones de personas, ¿cierto? O sea, una sociedad, lo que es masivo. Si tomamos esto como referente, podemos llegar a una clasificación de medios a partir de la gracia de los cambios que progresivamente se interponen a condiciones naturales de la comunicación. Entonces, este señor de Raymond Williams lo que hace es lo siguiente, que él empezó como a clasificar. O sea, no solamente muchos de los investigadores teóricos empezaron a hacer una clasificación de los medios de comunicación de acuerdo a la función y necesidad social y de acuerdo a las transformaciones técnicas y condiciones tecnológicas del momento. Entonces, por eso les decía yo ahorita, muchachos, el cine fue considerado uno de los primeros medios de comunicación. Pero ¿cuáles eran las condiciones sociales de esas sociedades del momento, cierto? En términos de los medios de comunicación. Era muy diferente, obviamente, a la nuestra. La gente acudía al cine de manera masiva. El medio en sí mismo se fue adaptando como a ese comportamiento particular, ¿cierto? Y que a su misma vez, ese mismo medio se fue transformando en la medida en que ya no solamente proyectaba imágenes que filmaban los hermanos Lumière, ya se empezó a hablar de una narrativa o un lenguaje, una manera de unir las imágenes, de incluir sonido para contar o narrar algo, ¿cierto? Pero a su misma vez, la gente o la sociedad, la masa de ese momento, empezó también a familiarizarse o a interiorizar tanto esa práctica de ir al cine en conjunto de manera masiva, a mirar no solamente historias, sino que a mirar otras cosas. ¿Qué pasaba entonces con los esquimales? ¿Cierto? Para conocer las tribus indígenas africanas, ¿cierto? Entonces, mire que empezaron a aparecer un montón de cosas que, si bien se convirtieron en pequeños films, también se empezó, por ejemplo, como les dije ahora, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en asuntos comunicacionales y propagandísticos.
para contarle a la gente cómo iba la guerra, pero desde una perspectiva, desde la perspectiva de este bando. Y todo y cada uno de los países en disputa hicieron eso, ¿cierto? Entonces este señor empezó a hacer una clasificación de los medios, una clasificación que sabemos que la telefonía, la transmisión por radio de la voz humana, la transmisión de voces, son medios que amplifican, ¿cierto? Mientras que hay otros que sirvieron más para almacenar, ¿cierto? Más muy pensado como desde las tecnologías digitales, sin que existieran en ese momento. Es decir, hablar, por ejemplo, de desarrollos tecnológicos que permitieran, pues, guardar, almacenar grandes cantidades de información, lo que hoy por hoy puede ser, por ejemplo, una memoria USB, ¿cierto? O un disco duro. Hay medios que sirven para almacenar grandes datos. Listo. Y hay unos medios que son más, en términos instrumentales, son más alternativos, ¿cierto? Más de transformación de ciertos medios. Esto en realidad pues es es una clasificación de hecho muy conceptual, pero que lo que no quiere decir es que los diferentes medios que existen, por ejemplo el teléfono o la megafonía, pues los que hacían pues perifonía, ese tipo de cosas, en su momento cumplían una función social, pero no necesariamente un medio de comunicación de masas, ¿cierto? Recuerden que cuando hablamos de medios de comunicación de masas, hacemos referencia a la masa, a un gran conjunto de personas de la sociedad. Cualquier individuo inserto en una sociedad va a asistir al consumo de televisión, de prensa, de radio, hoy por hoy de internet, ¿cierto? Pues los medios que ya están en el escenario de internet. Entonces, aquí simplemente es como una clasificación, pues, para diferenciarnos otros medios de comunicación que no son tan masivos como los que les he venido diciendo que existen y son los que se contemplan en el escenario de la comunicación: la radio, la prensa, la televisión y, desde luego, lo que ha facilitado la integración o multimedialización de los medios en el escenario digital o virtual, que es lo que lo ha propiciado Internet. ¿Listo? Entonces, se proponen una clasificación de los medios, según desde la perspectiva de este señor de Raymond Williams, de la comunicación de masas, y ahí es donde acaba el texto, ¿cierto? Ahí es hasta donde debíamos de leer. En un primer enunciado afirma que existen o se han desarrollado tecnologías distintas para la comunicación, además de los medios técnicos que les serán facilitados, y que dentro de un conjunto de estas tecnologías existe una que es la comunicación de masas. Esta tecnología incluye el uso de determinados medios técnicos que la posibilitan, pero no incluye el uso de todos los que técnicamente la posibilitan. Incluye algunos, no todos. Entonces, ¿qué trajo muy posiblemente la televisión? Incorporó elementos de la telefonía, o la misma radio, elementos de desarrollos técnicos de la telefonía. A eso es lo que se refiere como con este enunciado, que los medios de comunicación, todos y cada uno de ellos, son enmarcados en un gran marco de conocimientos tecnológicos y con desarrollos técnicos que posibilitaban pues el mismo desarrollo del mismo medio de comunicación, ¿cierto? En ese sentido, la tecnología de la comunicación de masas puede ser explicada por la historia, las condiciones sociales, políticas, culturales, económicas en las que juega socialmente cada uno de los medios. Aquí creo que esta promesa resume lo que les venía diciendo ahorita. En los 60 veíamos, había un televisor por casa, por hogar, y había una experiencia colectiva de ver televisión, ¿cierto? Pero con los desarrollos tecnológicos y ciertos desarrollos técnicos, se permitió trasladar la pantalla del televisor fija desde el hogar, desde la sala de la casa, a otros lugares para generar otras experiencias de consumo,
A eso es lo que se refiere básicamente esta premisa, que hay unas condiciones sociales, políticas, culturales, entre otras, que posibilitan que esos cambios o esos desarrollos en lo técnico y en lo tecnológico se den. Listo, no es que nadie se inventó eso así como así, no. Lo tecnológico, como es el marco de conocimiento, está sugiriendo de que no, la televisión tiene que tener otra función, tiene que estar en otro lado. Cuando empezó a nacer, por ejemplo, eh, las plataformas de streaming como, que de hecho tiene otra categoría, otro término para ser denominadas como Netflix, Prime Video, ¿cierto? Entre otras, que te van a ofrecer series, ya las series, la narración y la ficción es lo que ya está imperando, más que relatos de no ficción, ¿cierto? De tipo documental. Pero quiere decir que no sigamos viendo documentales, pero se ha privilegiado mucho en la sociedad del momento las ficciones, ¿cierto? Otro postulado, otro enunciado es la tecnología desarrollada de la comunicación de masas es la que coincide con el uso efectivo de algunos de los llamados medios de comunicación masivos. Entonces, los medios de comunicación masivos, según este postulado, lo que nos está diciendo es que se soporta en los desarrollos tecnológicos y técnicos de la comunicación de masas, no de otras comunicaciones, por ejemplo, más unipersonales. Y este tercer y último enunciado nos dice, la forma de comunicación de masas efectivamente desarrollada con los medios de comunicación de masas ha adoptado solo uno de los sentidos y direcciones posibles, la comunicación para las masas, no una comunicación de masas o una comunicación, no una comunicación de masas, simplemente la comunicación para las masas es muy diferente a la que les vengo diciendo, a la comunicación de masas. La comunicación de masas, ¿cómo se entiende? Como el conjunto de personas construyeran una serie de procesos de comunicación que fueran de ellos, ¿cierto? Otra cosa es una comunicación de las masas y otra cosa es una comunicación para las masas. La comunicación para las masas es como la comunicación que construyen ciertos emporios económicos y ciertas instituciones o ciertos emisores que son diferentes a los receptores finales que son las masas. Listo. Entonces recuerden, los medios de comunicación de masas, el esquema comunicacional en el que se maneja, que fueron estructurados, es vertical. El emisor es arriba, prensa, radio, televisión, ¿cierto? Y abajo están los receptores, la ciudadanía, la misma sociedad, ¿listo? Y que es muy vertical y muy direccional esa comunicación de masas, ¿cierto? En el contexto de los medios de comunicación masivos de historia. Muchachos, ¿estamos claros acá? Sí, profe, vamos. Muy bien, ¿qué preguntas, inquietudes tienen ustedes, comentarios? Yo sé que el texto tenía muchas cosas por ahí conceptual y todo eso. Lo que nos interesaba aterrizar acá es que, o tener muy en cuenta es la filosofía o la esencia de ser más bien de los medios de comunicación masivos. Que no es que sea una cosa como que nos debe dar miedo o mala, sino cómo fueron pensados en el momento. Y era una comunicación que era directamente en relación direccional, en función de transmitir uno o varios mensajes de manera masiva. Y sabemos que lo masivo suprime mucho, desde luego, lo individual y otras posibilidades comunicativas. Así pensaban los medios de comunicación en su momento. No podemos decir que el siglo XXI, en este siglo XXI, año 2021, algunos medios de comunicación no sigan pensando así, desde luego. Son miradas como muy, podríamos decir, retrógradas o muy puestas en la manipulación del control social. Sí, por ejemplo, yo pensaría que de hecho cine para los Estados Unidos sigue siendo la principal herramienta propagandística, ¿cierto?, que poseen en la actualidad. Teniendo en cuenta pues que en el inconsciente colectivo nos han instaurado una idea de triunfalismo, ¿cierto?, por lo menos en Occidente. Yo no sé cómo sea en Oriente o en un país como Corea del Norte, por ejemplo, pero
sí se refleja en la actualidad el control masivo, pues, desde el principio hegemónico de las casas o de los emporios económicos que comentaba. Sí, eh, em, yo creo que tiene que ver mucho con asuntos de este tipo y en lo político sí que tiene mucho que ver, la verdad. Sí que tiene mucho que ver, compañero. Pero desde luego que esto ha cambiado paulatinamente. Lo que nos interesa saber en este momento del curso a nosotros es cómo ha sido ese tránsito, conocer cómo fue el contexto y cómo fue pensado, fueron pensados y se dieron o se configuraron esos medios de comunicación en ese momento y cómo ya estaríamos al día de hoy, ¿cierto? Por eso básicamente nos vamos a retrasar. Vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo con las exposiciones porque vamos a encontrar cosas muy importantes, muy interesantes ahí. Muy bien. ¿Quién tiene otra inquietud, algún comentario? Algo que quiera compartir. ¿Todo está claro entonces? ¿Hay claridad Sí, frente a profe. esto? Sí, sí, compañero. Sí, profe. Sí. Sí, Juan Manuel. ¿Tienes alguna pregunta o me estás diciendo si hay claridad? No, estoy diciendo que todo está claro. Ok, muy bien. Listo. Yo tengo pues una dudita. No sé si te escuché o no, no sé. Que decía que el grado de dependencia de cada medio como que define sus contenidos, pero ¿dependencia a qué? ¿A una institución? ¿Dependencia a un ente? No sé. ¿Dependencia a qué? Si me podrías explicar. A ver, esa dependencia es en función de unas necesidades sociales. Eh, según el texto, eh, la dependencia de un medio de comunicación va muy en relación a la historicidad o las condiciones sociales de esa sociedad del momento, la verdad. Eso es como básicamente lo que plantea pues como el texto. Yo entiendo como tu pregunta desde ese lado. Eh, Sin embargo, pues como, a ver, lo que nos está resaltando el texto en términos del nacimiento o del desarrollo de los medios de comunicación de masas, en términos sociales, es que se condicionan mucho a unas necesidades sociales del momento de contexto y que a su misma vez esas transformaciones técnico-tecnológicas del mismo medio de comunicación también van generando o haciendo media en lo social. Por otro lado, también se destaca lo que es el medio de comunicación como una institución social. Una institución social, ¿qué quiere decir? Que tiene un propósito o unos fines para una sociedad en particular. La iglesia cumple un papel, la educación cumple un papel, ¿cierto? El Estado cumple un papel. ¿Cuál es el papel que cumplen los medios de comunicación? Que por eso también les decía ahora que los medios de comunicación se consideran instituciones sociales. La institución no es física, es abstracta, puede ser simbólica, pero que se materializa en cosas de este tipo, donde la gente se reúne o donde la gente encuentra sentido en algo. ¿Sí te aclaro ahí tu inquietud? Sí, sí, o sea que no es como una entidad institucional, pues, o sea, no dependen como del gobierno, sino más bien de las condiciones sociales. Sí, son simbólicas y abstractas, que se materializan en cosas. La religión se dice que es una institución social porque no porque hagan una práctica religiosa, sino porque la religión es tan importante en las sociedades que constituyen parte, o para muchas comunidades, la esencia de ser. O sea, si por ejemplo desaparece la religión en el mundo, habría caos, dadas las condiciones sociales. Así tú no la practiques, pero tú observas que la religión es importante para una sociedad, independientemente de la que sea, ¿cierto? La educación como institución es importante porque está haciendo un acompañamiento o generando
un desarrollo en términos de esas personas como ciudadanos y que se materializa en instituciones educativas, ¿cierto? Pero concebir una sociedad sin educación es una cosa pues que es como si le faltara una pata a una mesa. Por eso se dice que entonces paulatinamente los medios de comunicación de masa se fueron convirtiendo en instituciones sociales. ¿Pero instituciones para qué? O sea, no es que tuvieran edificio, un lugar para ir, sino como algo simbólico, algo que sabemos de que la televisión nos informa, nos sirve para informarnos, también para educarnos, para entretenernos, para saber lo que está pasando en el mundo, para un montón de cosas, ¿cierto? O sea, ¿cómo me estoy informando yo al día de hoy? Estoy haciendo uso de una serie de medios de comunicación masivos de este tipo, que desde luego pues cumplen cuando hablamos que cumplen una función social, es que nos ayudan a nosotros a resolver necesidades o cumplen una función en términos muy particulares, que en este caso es el derecho a la información, ¿cierto? Pero a eso nos referimos básicamente como institución. La institución, recuerden, es algo simbólico, abstracto, que no necesariamente tiene un lugar donde diga institución, medios de comunicación, no. Es algo que nosotros como sujetos sociales o como ciudadanos intuimos que existe y que nos sirve para algo. Listo, estamos claros como con eso. Sí, señor. Muy bien, ¿qué otras preguntas e inquietudes tienen? Ok, muy bien. Muchachos, yo les quiero compartir, ya enseguida vamos a armar los grupos de trabajo, las exposiciones, les voy a dar las pautas para mostrarles, voy a mostrarles tan solo 5 minutos. Quería mostrarles dos intervenciones de un señor que se llama Omar Rincón, es crítico de televisión colombiano, investigador ha sido de los medios de comunicación, las narrativas, un personaje que lo vamos a conocer también mucho más, más adelante, para que lo conozcamos, a ver qué nos dice en esta conversación que él tiene. Yo les voy a mostrar dos, como son todos larguitos, cada uno como de 8 o 9. Vamos a ver 5 minutos de uno de ellos y ya nos queda como, posteriormente vamos a retomarlo. Listo, lo vamos a conocer entonces a lo que el resto de cosas que nos dice su intervención. Desactivo cámara y vamos a ver 5 minuticos nomás. Sino que lo que hacen es reducir el mensaje para que la masa comprenda. Transforman el mensaje, más no le piden a la masa que comprenda el mensaje original. Sí. Creo. Muy bien, Juan. En efecto pasa eso. O sea, en efecto, eso era una de las intencionalidades o propósitos de los medios de comunicación masivos. O sea, ellos pensaban y concebían de que la comunicación tenía que ser así, para las masas, donde pensaban ellos mismos que la gente no necesita escuchar esto, solamente esto o saber esto ya, ¿cierto? Una lógica, desde luego, pues, muy desde la manipulación y el control, desde luego. Muy vertical la comunicación, recuerden, el emisor aquí arriba, el receptor aquí abajo, la comunicación es así, ¿cierto? Que hoy por hoy, ¿se acuerdan ese esquema clásico tradicional de la comunicación que les mostré la primera clase, ¿cierto? En esas primeras clases que era hacer esa destrucción, ¿no? O transformación más bien de ese esquema. Ya hoy por hoy no hablamos de esa verticalidad, ya hablamos de quizás una horizontalidad, perdón, y una multidireccionalidad de la comunicación, donde ya hoy por hoy hablamos de unos receptores que también ejercen el papel de emisores, ¿cierto? Y que los medios de comunicación masivos en su forma tradicional han venido cambiando, pero eso es lo optimista que vemos acá y que vamos a desarrollar con mucha profundidad en recepción. ¿Listo? Muy bien, compañero. Gracias por tus comentarios, tus apreciaciones, compañero Juan Manuel. Muy bien, ¿alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Bueno, Santiago por acá nos coloca algo, ya lo voy a socializar. ¿Alguien más quiere opinar algo? ¿Qué les pareció? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les generó o qué les dejó esta intervención de Omar Rincón? Recuerden, él es
eh, eh, comunicador crítico de la comunicación y de la televisión, de los medios masivos de comunicación. Cuando hablamos de crítico es que no solamente los destruye, sino que entiende muy bien la lógica operativa. Él es colombiano, ¿cierto? Fue profesor mío también, muy completo en sus aseveraciones, desde luego, y se ha dedicado mucho a hacer crítica a la televisión latinoamericana, de hecho, muy acertado muchas cosas de las que dicen. Muchachos, ¿qué más les llamó la atención por ahí? ¿Alguien más que aparte de Santiago, ya para leer a Santiago, quiera opinar? Bueno, Santiago por acá nos dice entonces que nos acercamos a un nuevo periodo electoral en el país. Creo que uno de los saltos mutacionales en la respuesta a la hegemonía mediática de los principales emporios económicos se debe a la democratización hasta cierto punto de los medios masivos. Somos testigos del inicio del cambio estructural de los medios masivos. Parece que ya no está tan verticalizado el proceso de comunicacional masivo. Sí, Santiago, tienes mucha razón en algunos aspectos, desde luego. La verticalización de los medios de comunicación, ellos han entendido muy bien de que tienen que jugar muy a la lógica de las redes sociales y de las comunicaciones digitales. Por eso ustedes ven no solamente Caracol RCN en la televisión convencional, ahí como en el televisor que hay atrás de mí, sino que ya lo vemos también en su sitio web, ¿cierto? O también vemos unas cápsulas de vida, en fin. Y también hay espacios televisivos que son muy revolucionarios, muy interesantes, como el periodista soy yo, o sea, la voz del ciudadano del común. Pero al fin y al cabo es un formato que también es trabajado desde el mismo medio, simplemente que cambien los actores, en fin. Pero también nosotros vamos a finalizar este curso, vamos a ver de que hay un trabajo interesante desde los medios de comunicación masivos e alternativos, que se desprende totalmente de estas lógicas, ¿cierto? Pero entonces nosotros con las teorías que vamos a exponer y que vamos a ver, como les dije ahorita, nos vamos a retroceder un poquito en el tiempo para entender primero cómo pensaban la comunicación de masas en ese momento. Sí. Entonces, en materia político y electoral, el funcionamiento de los medios de comunicación de masas es fundamental. Es supremamente fundamental. Aunque ya hoy por hoy, no solamente los medios de comunicación masivos son los que se llevan el show, ya son como los segundos, porque ya operan otros medios más de carácter alternativo y que los políticos, como lo menciona Omar Rincón, han venido transformando sus discursos a partir de las retóricas de la cultura popular. Muy interesante lo que él dice, ya no citan al filósofo, ya no citan a un gran pensador de la historia, ya citan lo que dice la gente de la calle, lo que se concibe en otros espacios comunes y cotidianos, porque eso sirve para acercarse más a la gente, para generar como una especie de contacto más directo o una interacción más directa con esas personas, con la ciudadanía, ¿cierto? Muy bien. Así como de este tipo de cosas, muchachos, nosotros vamos a discutir, a ver acá, a poner en relación en nuestras discusiones. Y bueno, esta primera lectura tenía como propósito ubicarnos en un plano conceptual y entender a lo que nos vamos a enfrentar en términos de estas teorías de la comunicación que vamos a ver. Prometo que la clase que viene, culminadas las exposiciones, vemos esa segunda parte de la intervención de él, y desde luego pues también complementaría mucho las exposiciones de ustedes. Cierto, muchachos, ya son las 11:30, voy a compartir pantalla para que empecemos a seleccionar de una vez los grupos, les vamos a mostrar los temas y los tiempos que tenemos y las pautas. Listo. Vamos a activar cámara un momentico para que nos concentremos en este documento, en esta listita que entonces preparé para las exposiciones. Muchachos, estamos ya viendo pantalla, ¿cierto? Sí. Muchachos, entonces, nuestro grupo está conformado por 26 estudiantes. Listo. Para hacer una distribución relativamente equitativa.
los integrantes por cada grupo. En este caso, dadas las condiciones del grupo, muchachos, estaríamos hablando de grupos de máximo 3 personas, de hecho, de 3 personas. Listo. Tenemos la Escuela de Chicago, tenemos los Mass Communication Research con el funcionalismo, la Escuela de Palo Alto, la Escuela de Frankfurt con el concepto de teoría crítica. Aquí en esta otra exposición se desarrolla la teoría crítica bajo el concepto de cultura de masas e industrias culturales. Vamos a hablar del estructuralismo, vamos a hablar de semiótica y comunicación desde la perspectiva de Charles Peirce, Ferdinand de Saussure y lo que dice Humberto Eco, teoría de los efectos límites, agenda settings, teoría de los usos y gratificaciones, y por último, y este muy posiblemente lo desarrollo yo, en la Escuela de Birmingham y los estudios culturales. Entonces, recuerden, muchachos, somos 26 aquí en nuestra clase matriculados. Por ahí un compañero que dejó, dejó los datos por aquí en el chat para que lo incluyan. Y estas son las fechas, muchachos, ¿cierto? Empezamos dentro de 8 días y nos iríamos hasta esta fecha. ¿Cuáles son las pautas de las exposiciones antes de que empecemos a escoger? Ojo, las exposiciones deben de durar entre 20 y 25 minutos. 25 minutos siendo mucho como para preguntas, intervenciones, comentarios que nosotros hagamos, ¿cierto? Pero que sea un buen desarrollo del tema, que haya un buen desarrollo del tema. Apoyar las exposiciones con recursos visuales, audiovisuales, entre otros. Entonces, mostrar ciertas imágenes, ciertos recursos que encontramos, por ejemplo, en YouTube o en la web, ¿cierto? En fin, para ambientar la exposición. Todos los integrantes debemos de participar. Listo. Y terminada la exposición, subir una breve presentación o las diapositivas a la carpeta del Drive. Entonces, aquí dejo de compartir esta pantalla y les comparto la carpeta del Drive. Listo. Ya todos estamos vinculados acá para que tengamos lo siguiente, para que tengamos en cuenta lo siguiente. Listo. Ustedes ya terminan la exposición y ese mismo día van a encontrar aquí una carpetica que dice exposiciones teorías. Llegan y suben ahí las diapositivas o el recurso que ustedes mostraron y ya. Eso nos sirve como evidencia de lo que nosotros hicimos para que consultemos posteriormente y desde luego es un insumo para mí en términos de la calificación. ¿Listo? Para calificar las exposiciones. Muchachos, yo a ustedes les había dicho que les dejé unos documentos para consultar los temas, ¿cierto? ¿Cuáles son esos documentos, esos archivos? En la carpeta documentación les dejé varios, donde ustedes están abordados la gran mayoría de exposiciones o de temas que están ahí en esa tablita, y cuáles son esos recursos, cuáles son esos textos que ustedes pueden apoyarse para consultar y preparar el tema. Está este archivo de acá, teorías de la comunicación, está este otro de acá, tienen este otro de aquí, ¿cierto? Hay 3, lo sigo bajando. Está este de acá, 4, este de aquí, 5, y por último tenemos a este texto de acá, 6, curso de teoría de la comunicación. Todos y cada uno de ellos abordan los temas de manera amplia. Hay algunos mucho más como conceptuales, entonces tienen una amalgama de archivos que pueden utilizar y lo complementan con consultas que ustedes hagan en la web. Aquí está todo, muchachos. Como les digo, la gran mayoría de los temas las ponen. Y de las informaciones que ustedes de pronto van a buscar en la web, ya la información está muy dada, compañeros. Eso sí, pilas con Wikipedia. Pero yo aquí les dejé estos archivos para que ustedes se les facilite la consulta del tema y ya pueden profundizar con búsquedas que ustedes hagan en la web, pero aquí está todo listo. Ya identificaron entonces los archivos, es este de acá, Sociología de la Comunicación, Modelos, Teorías de la Comunicación 3, de la tapa azul, Investigación de Comunicación de Masas 4, 5 con Historias de las Teorías de la Comunicación, y por último está este curso de Teoría de la Comunicación. ¿Listo? Ahí les facilité mucho la vida, muchachos, con esto para la preparación del tema. Asimismo, aquí van a encontrar, este es el link del canal de YouTube, muchachos, donde estamos alojando las grabaciones de las clases. Ya lo habíamos comentado, creo.
Y aquí también vamos a dejar este listadito que estamos haciendo acá, pues que vamos a hacer aquí en estos momentos para seleccionar pues lo de los grupos. ¿Listo? Profe, Sí, vamos a una colocar, pregunta. sí, Eh, ¿Nos anotamos ahí como ya con los grupos conformados o nos vamos anotando y por temática en común que se no, hagan los grupos? debe ser ya. Debe ser ya que me escojan ya, armen sus grupos para que todos veamos cómo lo estamos, pues para hacer esto, eh, o si prefieren muchachos, que yo les deje este listado, bueno, o sea, a mí me parece muchachos que sí lo tenemos que hacer ya, pues porque, bueno, hay algunos compañeros pues que faltan muy poco, recuerden que somos 26, pero sí es preferiblemente hacerlo ya, porque es para darle orden a esto y que todos tengamos claridad de cuando nos toque el tema que vamos a trabajar. Recuerden las pautas acá. Ah, bueno, estaba diciendo esto. A tener en cuenta la consulta y selección de la información. O sea, cuando ustedes estén consultando su tema, traten de responder a estas preguntas. ¿A qué vamos a explicar en la socialización? Pues de qué trata la teoría. Contexto geográfico, histórico, social, político en el que se dio esa teoría. Describir los principales aportes de los teóricos y conceptuales ¿cierto? Que tiene esa teoría, mencionar todos esos investigadores y teóricos principales. Es dar cuenta que la teoría, de qué trata, en qué lugar se dio y cuáles son como sus principales aportes. Eso va a estar ahí en esos textos, muchachos, que les coloqué ahí. O sea, respondan a esto para que preparen la exposición. ¿Listo? Profe, ¿Sí? yo ya tengo un grupo y tengo tema. Le digo de una vez los nombres. Sí, señor, por favor. Todos, Eh, el perdón, todos, tema, perdón, empiecen el resto, muchachos, a conformar sus grupos, 3 personas máximo, miren los temas que hay acá, entonces empecemos a ingresar, por favor, pues a que me digan, sí, compañero, te doy la palabra. profe, el tema es estructuralismo. Sí, Y somos Santiago Rojas, sí, Esteban Grisales sí, y Jordan Dávila. Profe, nosotros ya también estamos. Profe, yo también ya tengo grupo. listo, vamos con el compañero y luego contigo. Teoría crítica, cultura de masas e industrias culturales. Estamos Katy Juliet Gómez, ese Katy con doble T y Y. Sí, Santiago Marulanda Mejía Santiago y Marulanda, y Juan Manuel González. listo, Profe, yo compañero. también tengo tema. Listo, vamos con la compañera que me habló primero, ya te doy la palabra a ti. Listo, profe. Ok, Profe, nosotros queremos el tema de teoría de los efectos límites. Y somos Daniel Echeverry, Daniel Echeverri. Isabela Meri y Camila Ortega. Ok, muy bien. Compañero, bien pueda. Profe, teoría de los usos, de los gratificaciones. Sí, Isabel Montes, Santiago Izaza y Estefanía Molina. Profe, sí. ya acá Profe, también estamos nosotros listos. también. Pero yo también tengo. Muy bien, espera un momento que por aquí me hablaron varios. ¿Quién me habló primero? Katy, por aquí alzó la mano. Profe, habló primero David y después yo. Listo. Es que apenas me devolví aquí a la plataforma, pues a Meet, para ver entonces quién me habló. Vamos con David, ¿cierto? Sí, semiótica y comunicación, Nicolás Leonardo Machado Espina, Juan Espera un momento. Felipe Suárez Rodríguez y David Dos. Guzmán Quintero. Acá. Sí, Me repito los nombres, por favor. Nicolás Leonardo Machado Espina, Nicolás Machado, ¿cierto? Juan Felipe Suárez Rodríguez y David Guzmán Quintero. Listo, muy bien. Profe, nosotras seríamos
espera un momentito. Seríamos Valentina Osa Osa. ¿En dónde? En la escuela de Chicago, por favor. Sí, Valentina Osa Osa. Osa. Ajá. Daniela Cardona Quizao. Sí. Y Sofía Pavón. Sofía Pavón. Sí. Muy bien. Ok, muchas gracias. ¿Quién sigue? Profe, yo, para la escuela de Birmingham. Escuela de Birmingham. Ah, bueno, no, venga. Este, como les digo, es un tema que posiblemente yo voy a desarrollar porque con los que hay acá, o sea, yo lo dejé por si de pronto faltaba, pues, algún grupo, pero preferiblemente mirar los temas que hay acá arriba. ¿Listo? Listo, profe, entonces agenda settings. Sí. Sí. David Vargas. Y Sara. ¿Qué puta se me olvidó? Tenemos a Sara acá, después me dice. Sara Cárdenas Palacio. ¿Cómo, Sara qué? Cárdenas. Listo. Listo, profe. Ok, muy bien. ¿Qué más le falta? Pues aquí falta gente. Por ahí está Juan Esteban Arango. Por aquí preguntando. Pues si el que no tenga equipo, pues se puede hacer también con nosotros. Le dan de settings. Bueno, hágale unos minuticos que armemos bien esto. Muy bien. Mientras van armando, tienen claro las pautas. Esto lo van a tener ustedes en el Drive. ¿Listo? A partir de ahorita. Profe, Sí, señor. no es para ver si ya habían puesto a la compañera que no pudo estar en la clase. ¿Cuál es la Sí, yo la compañía? puse. Ah, ok. Daniela Cardona. Ah, sí, listo. Ok, muy bien. Muchachos, aquí me falta gente y aquí hay 22 personas. Bueno, otros que no están. Pero entonces, a ver, ¿quiénes me faltan entonces para que culminemos por hoy? Profe, Sí. nosotros seríamos Alejandro Ramos Jiménez ¿De cuál? en Palo Alto. Alejandro Ramos. Alejandro Ramos, Juan Esteban Arango. Esteban Arango, Arango. Arango. Ajá. Sí. Y Wilmar. Y Wilber. Wilmar. Sí. Y si alguien pues no tiene grupo, de una. ¿Wilmar qué? ¿Wilmar es qué apellido? Un Arango. Arango. No, ahí ya estamos, muchachos, los tres. Listo. Ah, ok. Me quedan faltando estos dos. Aquí ya todos los que estamos conectados en este momento estamos aquí. Sí, ¿quién me falta por aquí, muchachos, de los que estamos conectados? ¿Nadie más? A ver, por aquí no veo movimiento en el chat. ¿Quién es John? Alejandro Ramos, John, no sé, están preguntando por aquí. Muchachos, pregunto de nuevo, ya todos estamos acá. Listo, muchachos, recuerden que la semana del 29, Semana Santa. O sea, entonces iríamos con la exposición el 28 días, luego continuaríamos 24. Ahí ya hacemos el receso de Semana Santa y continuamos. Listo. Bueno, entonces veo que aquí nadie más nos falta, ¿cierto? A ver, por aquí en el chat qué hay.
Muchachos, pregunta de nuevo. ¿Todos estamos ya por aquí seleccionados? Pues eso parece, profe. Eso parece, ¿cierto? Bueno, yo voy a subir entonces esta tablita ahorita. Les escribo correo también en el transcurso de aquí a mañana para que aquellos que no tienen grupo, pues se autoagreguen, ¿cierto? Y esto pues es inmodificable, pues muchachos. Listo, ya saben que ustedes ya van a tener esto en la carpeta del Drive y tienen los recursos, tienen las indicaciones de las exposiciones, disfrútenlas bastante, no son difíciles, espero que se entretengan bastante, los temas son muy interesantes y sigan estas recomendaciones. Listo. Entonces, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud general? No hay nada más por preguntar, comentar, muchachos. Profe, todo claro. No hay, ok, muy bien, no hay preguntas. Bueno, muchachos, muchas gracias entonces a todos y todas. Ánimo con las exposiciones y desde luego tengan en cuenta que yo también voy a hacer mis intervenciones, mi apoyo con cada uno de las exposiciones, ¿cierto? Y vamos a disfrutar bastante esos encuentros con preguntas, con comentarios, con opiniones, porque vamos a hacer diálogos muy interesantes. Bueno, muchachos, no siendo más entonces, los dejo para que continúen en sus diversas